Hola humanos y no humanos. ¿Alguna vez te has preguntado si los vampiros realmente existen o si todo comenzó como un simple cuento de miedo? La figura del vampiro ha alimentado historias desde hace siglos, saltando de los mitos más antiguos a la literatura, el cine, y hasta la vida real. Desde castillos tenebrosos hasta callejones oscuros del mundo moderno, los vampiros han dejado una huella imborrable en la cultura humana. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante que va más allá de Drácula, exploraremos los orígenes culturales de los vampiros, su evolución a través de la historia y los inquietantes testimonios de personas que aseguraron vivir, literalmente, de la sangre. ¿Te atreves a descubrir la verdad? La figura del vampiro no comenzó con Drácula ni con Hollywood. De hecho, ya en civilizaciones antiguas como la mesopotámica o la griega existían leyendas sobre criaturas que se alimentaban de la sangre o la energía vital de los vivos. En Babilonia, por ejemplo, se hablaba de Lilitu, una entidad femenina que se aparecía por las noches y causaba daño. Estas figuras eran temidas y respetadas, consideradas como fuerzas del mal que podían corromper el equilibrio natural entre la vida y la muerte. Con el paso de los siglos, las leyendas de vampiros se extendieron por Europa del Este. En países como Rumanía, Hungría y Serbia, surgieron historias de muertos que regresaban de sus tumbas para acechar a los vivos. Estas narraciones solían tener un componente realista. Personas fallecidas recientemente eran desenterradas y sus cuerpos mostraban signos de descomposición inusual, lo que despertaba sospechas de vampirismo. La ignorancia médica de la época reforzaba estas creencias. Uno de los casos más documentados es el de Peter Plagejoec, un hombre serbio que supuestamente regresó de la muerte en el siglo XVIII para atacar a varios habitantes de su aldea. Este incidente llegó incluso a manos de autoridades imperiales que escribieron informes oficiales sobre el suceso. Fue en este contexto de miedo y superstición que nació el concepto del vampiro moderno, una mezcla de folclore, desinformación y terror colectivo. Ya en el siglo XIX, la novela Drácula de Bram Stoker popularizó la figura del vampiro aristocrático, elegante y mortal. Inspirado en Vlad el Empalador, un sanguinario príncipe de Valaquia, el personaje de Drácula llevó el mito al nivel de ícono cultural. Esta representación sofisticada y seductora se alejó de la imagen repulsiva del cadáver reanimado, y ayudó a establecer los clichés que hoy asociamos con los vampiros: colmillos, capas, castillos y una atracción fatal. Sin embargo, muchas culturas no europeas también tienen sus propias versiones de vampiros. En Filipinas, por ejemplo, se habla del Manananggal, una criatura que se separa en dos y vuela por las noches buscando víctimas. En África, el mito de la Sasabon Sam describe seres con dientes afilados y ganchos en vez de pies que viven en los árboles y atacan a los humanos. Estas similitudes apuntan a un miedo universal hacia lo que drena nuestra vitalidad. Incluso en América, los pueblos originarios como los aztecas tenían figuras similares, como la Cihuateteo, espíritus de mujeres muertas en el parto que regresaban para causar enfermedades y desgracias. Estas historias muestran que la fascinación y el terror por los vampiros no es exclusiva de Europa. Es un fenómeno global que ha evolucionado de acuerdo con las creencias y necesidades de cada sociedad. En la época contemporánea, lejos de los mitos tradicionales, surgieron personas que afirmaban necesitar sangre humana para sobrevivir. En los años 90, se documentaron casos de individuos que se identificaban como vampiros reales. Estas personas no se creían criaturas sobrenaturales, pero aseguraban que solo la sangre les proporcionaba energía física y emocional. Algunos se organizaban en comunidades e incluso establecían códigos éticos para la obtención de sangre. Un ejemplo perturbador es el caso de Rod Farrell, un joven estadounidense que lideraba un grupo autodenominado el Clan del Vampiro. En 1996, Farrell asesinó a los padres de una amiga durante un viaje en el que él afirmaba estar cumpliendo un ritual vampírico. Aunque el crimen fue brutal, también reveló cómo las ideas del vampirismo pueden influenciar a personas emocionalmente inestables, confundiendo la fantasía con la realidad. En el ámbito médico,
el vampirismo ha sido relacionado con trastornos psicológicos como el síndrome de Renfield, nombrado así por un personaje de la novela Drácula. Quienes lo padecen sienten una necesidad compulsiva de consumir sangre, muchas veces comenzando con animales y evolucionando hacia humanos. Aunque extremadamente raro, este trastorno ha sido registrado en varios informes clínicos alrededor del mundo. También existen casos documentados en la prensa de personas que llevan estilos de vida inspirados en los vampiros. En Nueva Orleans, por ejemplo, existe una subcultura de vampiros modernos que se reúnen en clubes nocturnos y practican el consumo consensuado de pequeñas cantidades de sangre, generalmente donada por parejas o amigos cercanos. Estas comunidades buscan recrear el simbolismo y la estética vampírica como parte de su identidad personal. Pero no todo gira en torno al horror. En algunas culturas, el acto de beber sangre tiene un significado espiritual. En rituales antiguos, como los de ciertas tribus africanas y amazónicas, la sangre simbolizaba la conexión con los antepasados y la transmisión de fuerza vital. Si bien no eran vampiros en el sentido moderno, estas prácticas muestran cómo la sangre ha sido históricamente percibida como un elemento poderoso y casi mágico. Así, los vampiros han trascendido su origen como simples monstruos para convertirse en símbolos complejos. Representan miedos profundos, a la muerte, a la enfermedad, a lo desconocido. Pero también tocan aspectos íntimos del ser humano, la inmortalidad, la seducción, el poder y el control. Ya sea en el folclore, en la literatura o en la vida real, los vampiros siguen fascinándonos porque hablan de nosotros mismos. Los vampiros han recorrido un largo camino desde las leyendas rurales hasta las calles modernas. Su figura ha mutado constantemente, adaptándose a los miedos y deseos de cada época. Ya no son solo monstruos sedientos de sangre, sino símbolos culturales, psicológicos y hasta sociales que revelan mucho sobre quiénes somos. Y aunque no hay evidencia científica que confirme la existencia de seres inmortales que se alimentan de sangre, los testimonios, las subculturas y los rituales asociados nos demuestran que la necesidad de creer en vampiros sigue viva. Quizás no sea la sangre lo que buscan, sino algo mucho más profundo. Así que la próxima vez que escuches una historia de vampiros, recuerda que detrás de cada mito hay un pedazo de historia real. Y tal vez, solo tal vez, esa sombra que viste anoche desde tu ventana, no era tu imaginación. Si te gustó este recorrido oscuro y fascinante, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que los vampiros existen? Nos vemos en el próximo video, donde la realidad siempre supera a la ficción.